Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Entonces ya comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, ahorita ya comenzamos, ya está grabando la sesión para que entonces podamos darle inicio a esta tercera clase que tenemos ya esta semana, que vamos a lograr ya culminar con el tema de nómina y prestaciones sociales. Hemos podido pues compartir algunos temas teóricos, hemos hecho algunos ejercicios en conjunto. Vamos entonces a continuar. En este momento tenemos casi el 50% del grupo conectado. Entonces ahí, bueno, van comenzando a ingresar. Bueno, entonces vamos a compartir acá la presentación para que me puedan decir si se ve. Vamos a hablar entonces, en la primera parte vamos a terminar de hablar del reglamento interno de trabajo, luego pasamos a jornada laboral y si nos da el tiempo pues empezamos como a mirar el tema del salario. Vamos a tratar de que también podamos continuar como hicimos la clase pasada, que se nos hizo como más llevadero pues en las horas, como compartimos conceptos, hablamos de los temas, entonces fue mucho mejor. Entonces ojalá que podamos seguir así, que todos participemos. Vamos entonces a mirar acá la presentación. Te la voy a pasar acá. Bueno, te van a contar si se ve la presentación donde está Confenalco Antioquia. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Sí. Excelente, listo. Muy bien, entonces yo aquí tengo manejo en una pantalla, tengo la presentación, en la otra pantalla tengo el grupo, pues el chat. Lo que sí es que como que se me apaga la cámara cuando comparto pantalla. Entonces me excusan pues si es como, digamos, apagada la cámara. Voy a revisar ese tema pues como si es posible o si es que es así que se maneja el tema. Listo, entonces vamos a continuar por acá. Entonces, esta presentación hemos estado construyendo entre todos. Yo voy a empezar a subirla como al grupo, al curso, para que se puedan desatrasar, puedan revisar ahí los conceptos y al final tendremos una presentación, digamos, consolidada. De pronto para que no sea muy parcializada en varias presentaciones. Me gusta como mantener la presentación así como completa. Entonces, vamos a hablar acá. Listo, vamos a continuar con reglamento interno de trabajo. Entonces ya tenemos a Ana Milena, Viviana Rivera, Gómez, Cindy Estremor, Dani, Daralín, Erika, Lainer, Lady, Natalia, Paola, Rigoberto, Sonia. Bueno, recuerden entonces la asistencia, ahorita miramos si queda, voy mirando aquí, sí. Voy mirando acá si sigue quedando. Acceder. Entonces tenemos el curso. Pero ya hoy se dio para hacer la asistencia. Bueno, Sí, si quieres. sí, profe. Ya Jorge. está la de ayer y hoy dejo hacer la de hoy. Bueno, ve. La del miércoles, perdón, la del miércoles y la de hoy. ¿La dejaba hacer? Sí, ya ahí Bueno. están los 3 días presentes. Excelente, listo, ya lo podemos mejorar, entonces ya ustedes ahí pueden ingresar. Eso tienes como un horario, entonces se cierras con el horario, listo. Bueno, ya vi que sí, ahí está ya Daniela, Natalia, Erika, Cindy, Viviana, pues listo. Viviana, Ana Milena, listo, ahora sí. Entonces vamos a mirar acá en la presentación, reglamento de trabajo, reglamento interno de trabajo. Veamos cómo terminamos la clase pasada hablando sobre este tema. Entonces el código pues, nos dice que el reglamento, el artículo 104, que es el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio. Que en el artículo 105 nos dice es obligatorio adoptarlo, está obligado a tener un reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales
o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el patrono ocupe más de 10 trabajadores. Entonces ahí tenemos pues como una, digamos, un parámetro dado por el artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo para la obligatoriedad de tener pues como el reglamento. ¿Sí? Por acá me escribió, buenas tardes, Jelly. Buenas tardes. Bueno, hay una niña que, Sí, hola, tiene problemas para... un momentico. La Hola. asistencia mía del 22 aparezco con signo de interrogación del miércoles. Lo corregimos, tranquilo. Eso es, bueno, ahorita yo lo ajusto ahí, Gracias. no hay problema. Jelly, no me le deja ingresar. Vamos a corregirle, acá, volverle a mandar el link acá. Bueno, entonces, esto. Bueno, entonces, el artículo 105 nos dice, listo, el reglamento de trabajo de acuerdo a la empresa. Entonces, miren que más o menos una empresa, digamos, cinco empleados, pero entonces hay muchas micro y pequeñas empresas, inclusive las SAS que son de una sola persona, digamos que pudieran omitir el tema del reglamento interno. Entonces, es muy común. En este momento, yo estoy acompañando un proceso con la Cámara de Comercio del Oriente de acompañar a algunos empresarios, se llama el proyecto PROTI, se está realizando en el sector de manufactura, y digamos que en un componente que se evalúa, que es el de gestión humana, hemos encontrado eso, que las empresas en promedio, las pequeñas, o una o dos personas, digamos que no tienen establecido el reglamento interno de trabajo. Entonces, acá podemos decir que se están parando, pues, como en este artículo, pero ya es como decisión, digamos, de ustedes también en las empresas, considerar tenerlo y estarlo, pues, como actualizando. Es bien que, si bien es cierto, es que este tema puede ser muy desde la gestión humana, como veníamos hablando, pues es determinante también cuando hagamos liquidaciones o con el tema de nómina. Entonces es muy importante pues también estar alineados con él. Entonces miren que tenemos acá que el patrono puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. ¿Listo? Entonces, miren que, por ejemplo, acá en este artículo, este yo lo bajé del Código Sustantivo del Trabajo de manera virtual. O sea, yo tengo el código y tengo un apoyo virtual, entonces ahí como que colocan como anotaciones. Entonces miren que ese texto de la elaboración del reglamento interno dice que fue declarado exequible. Exequible es como que tiene pues criterios de ley. Entonces, por la sentencia tal de la Corte Constitucional, siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento que afecten a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas del procedimiento de quejas, el empleador debe escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio. Entonces, miren que lo que hablamos al principio, el tema de la Corte, de las instancias superiores que cuidan pues esto desde la Constitución política. Entonces, bueno, la elaboración, digamos que puede hacerla el patrono, sin que vaya pues como a ir en contra del empleado, salvo lo dispuesto en pactos colectivos. Entonces, miren, esta última parte del artículo 106 nos habla del derecho colectivo. O sea, recuerden que estamos hablando, cuando hablamos del contrato individual, de las prestaciones del empleado, estamos hablando del derecho individual del trabajo, o derecho individual laboral, pero cuando hablamos de sindicatos, de asociaciones, hablamos del derecho colectivo. Entonces, en un reglamento interno de trabajo debe considerarse el tema colectivo, digamos, ya a revisión. O sea, un reglamento lo puede bajar, copiar un empleador, pero muy, muy juiciosos en el tema cuando es algo colectivo. El efecto jurídico del reglamento. El reglamento hace parte del contrato individual de trabajo en cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario, que sin embargo solo se puede ser favorable al trabajador. Es decir, ahí en el artículo 107, pues le damos la importancia al tema entonces de nómina o de lo que venimos hablando de los contratos, es que el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores. Entonces, salvo que algo que sea desfavorable, pues no puede estar ahí. Espérate un momentico que hay una niña, Lilis, ¿quién me ayuda con, a ver,
Hay una niña que está diciendo que no hay clase hoy, me dice que espere que empiece la reunión. No los deje ingresar. Hay dos niñas que no dejan ingresar. De una me remota. Quisiéramos, no, usted los dejó normal, ¿cierto? Ah, bueno, ahí me lo mandaron a ti. Este es el link, muy bien, muchas gracias. Ayúdenme mientras que yo avanzo porque no sé qué les puede pasar. Bueno, estamos en clase. Revisa el link. Gracias. Bien, entonces, vamos a continuar entonces. Entonces, pila el reglamento de trabajo que tenga efecto jurídico, que hace parte del contrato. Entonces, miren, aquí tengo algunos apartes. Eso es muy largo, pues, de los contenidos del reglamento, pero el artículo 108 nos dice, bueno, el reglamento debe contener disposiciones normativas en cuanto a esto. Indicación del patrón y el establecimiento del lugar de trabajo comprendidos por el reglamento. Es muy importante acá, miren, cuando, no sé, la compañera que nos decía, creo que Natalie, que trabajó para Eficacia, bueno, la patrocinada Eficacia, pero trabaja para el éxito, ¿cierto? Creo que fue Natalie. Sí. Entonces, en el contrato del el empleador, ¿cuál era? O en el reglamento pues interno, ella se acoge a cuál, al empleador y el establecimiento, que era Eficacia. Ya como en misión para dar el éxito, pero no aparecía pues que era empleada del éxito. ¿Cierto que era así? Porque entonces el reglamento interno es el de Eficacia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ahí esté definido el patrón, el establecimiento, el lugar de trabajo, el lugar del trabajo, o sea, el domicilio de la empresa. Sí, profe, incluso allá también teníamos un supervisor de eficacia que trabajaba entre el éxito. Exacto, entonces, bueno, porque si se acostumbra, pues que como la administración del personal está obviamente a cargo de esa empresa, también tener personal tanto operativo como administrativo. Lo vemos también muy claro cuando, por ejemplo, vemos personal de aseo y mantenimiento en, por ejemplo, San Nicolás trabaja con aseo y sostenimiento, una empresa temporal, entonces tiene también su supervisor, su persona supervisora que apoya pues como la administración del grupo. Entonces sí, aplica pues como en eso. Del reglamento también tiene que tener, por ejemplo, las condiciones de admisión, aprendizaje, periodo de prueba. Y que hablábamos del periodo de prueba la vez pasada, que esté pues muy claro cuáles son los trabajadores accidentales o transitorios. Miren, entonces en este punto 4, horas de entrada y salida de los trabajadores. Es el tema que sigue, que es la jornada laboral. Entonces, horas en que principia y termina cada uno de los turnos. Si el trabajo se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas, periodos de descanso. Todo ese tema, en teoría, está pues regulado en el reglamento y debería de ser muy claro ahí. Horas extras y trabajo nocturno, la autorización, reconocimiento y pago. Días de descanso, salario mínimo, bueno, lugar, día, hora, tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el patrono suministre, indicaciones para evitar que se realicen riesgos profesionales, orden jerárquico. O sea, es como el organigrama. En el punto 12, hay muchos más puntos, pero para que consulten más el artículo 108. Recuerden que si en la medida que estemos en clase, también pueden ir teniendo al lado ahí una pestaña con el reglamento, con el código sustantivo que les pasé en el link al principio, para que de pronto quieran como ampliarse más. Entonces, miren, en el punto 12, usted ve que en el reglamento interno hay un dibujito siempre, que es como la estructura organizacional, el organigrama, para mirar como el orden jerárquico del patrón o los jefes. Bueno, este tema ahí, miren los conceptos, pues esta norma es del 50 por allá. Orden jerárquico de los representantes del patrono, jefes de sección, capataces y vigilantes. Ya no se dice capataces, pero aunque algunos jefes parezcan capataces, pero es un término mucho más, pues, digamos, antiguo, por allá de cuando, pues, digamos, el control del trabajador, más que todo operativo, pues era muy fuerte. Listo, entonces, esto tiene mucho contenido, el reglamento interno de trabajo, pero por allá también va el tema de los comités, de los COPAS, de todos los comités que tenga la empresa.
Profe, ¿usted le puede poner un poquito de zoom, porfa? De Zoom. Listo. ¿Y se ve mejor ahí? Ahí, Sí, profe, ya, muchas gracias. mucho gusto. Eh, listo. Tengo que- a ver, un segundito acá. Espérate. Ok, sí. ¿Cierto que ya no se ve? ¿O sí se ve? Nada, profe, está en negro la pantalla. No se ve. Puse a mover esto, ya, yo creo que ya. Listo. Ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Ahí están como algunas, pero hay más, listo. Hay más. Ya vamos aquí más grandecito. Listo. Entonces, el reglamento interno. Bueno, entonces ahí que tengan presente esto, si quieren en las empresas en las que estén, denle por ahí una miradita a la hora del almuerzo, una leidita como a todo eso, a ver de pronto qué dice como raro, pues como que ustedes ven, no sabía eso, porque pueden ampararse como en eso. Alguna de ustedes también decía, para poder entrar como a hacer un descargo, alguna sanción, algún despido, también es remitirse como artículos o a puntos pues del reglamento de trabajo. Más que todo como las obligaciones del empleado. Las empresas se remiten mucho a esas obligaciones, que no llegan pues tarde, que no estar en condiciones pues de trabajar. Bueno, eso está pues como el reglamento. Listo, entonces tengámoslo ahí. Vamos como a la jornada de trabajo, la jornada laboral. Listo, entonces. En el título 6 del Código Sustantivo dice que la principal, artículo 158, es la jornada ordinaria, ¿sí? Pactada entre las partes, o sea, ahí las partes son el empleador y el empleado, pactada entre las partes, diurna o nocturna. Diurna, entonces, obviamente, pues durante el día, nocturna en la noche. Tenemos una compañera que trabaja de noche, ¿cierto? Que de pronto si está conectada nos cuenta, si ingresa ahorita a laborar, que ella trabaja de 9 a 6, creo. Entonces, la jornada es nocturna, pero los que laboramos en el día, diurna. Pactada entonces, si no hay impacto como algo definido, se somete pues como a la máxima legal de 48 horas semanales, horas diarias de lunes a viernes, digamos que se estima que 4 horas los sábados, salvo que se compense con horario adicional hasta por 2 horas de lunes a viernes y un descanso dominical remunerado de 24 horas. Esa es como la jornada ordinaria. Entonces, por eso vemos muchas de las empresas. ¿El horario cuál es? 8 a 12, 2 a 6, creo que así, y sábado de 8 a 12. ¿Sí? ¿Cuántas horas hay ahí? Entonces, estima que, y el domingo descanso, entonces, pero muchas empresas ya empiezan a decir, bueno, la jornada laboral, el horario se va a compensar así para que completemos la jornada ordinaria. ¿Cómo están ustedes con la jornada, pues, la jornada ordinaria? ¿La cumplen? Las personas que están laborando tienen definida pues como esa jornada, las horas. Por ejemplo, en la Universidad Católica, cuando era docente de tiempo completo, la jornada eran 40 horas a la semana. O sea, se tenía estipulado que eran 40 horas. O sea, la entidad, digamos, lo máximo pues, como lo define pues, la norma ordinaria, 48 horas semanales, pero nos daban 40, entonces decían, ah, no, de lunes a viernes distribuimos 40 horas. ¿Quién de ustedes de pronto tiene una jornada ordinaria diferente, pues como de menos horas? Como que haciendo cuentas digan, no, yo trabajo menos horas de 48. ¿Quién de pronto?
¿Sí me escuchan? Rigoberto, que... Ah, bueno. ¿Quién de Sí, ustedes de profe. pronto, quién de ustedes de pronto una jornada ordinaria de pronto de menos de 48 horas tiene? No, profe, Rigoberto trabaja más de las 48 horas. Rigoberto, ¿y cómo es la jornada? ¿Cómo está estipulada la jornada ordinaria? Ordinaria. Es decir, lo básico, no le hablemos de horas extras, sino que usted dice, yo, mi horario es tal. ¿Cuál te definieron la jornada ordinaria? ¿Cuál es? Pues normalmente son 48, pero donde yo trabajo se trabaja de 7 a 5, 5 y media, y si el patrón dice que le metamos 1 o 2 horas diarias más y llegan los fines de semana y también quiere que le trabajemos hasta las 5. Entonces, venga, hagamos la cuenta. Entonces, ahorita vamos a ver que el almuerzo no está contemplado como, pues, como parte de la jornada. Pues, Y los 15 minutos de desayuno tampoco. ah, bueno, pero contemos entonces. Pero, ¿cuánto? ¿De 7 a 5? De Sí, lunes a viernes. de 7 a 5, ¿Y a qué horas almuerza? ¿De qué hora a qué horas? 12 a 1. Bueno, una hora menos. Entonces, ¿cuánto hay de 7 a 12? Hay 5. Y de lunes a viernes, o De Sí. lunes a viernes de 7 a 5, y los sábados siempre lo mínimo hasta las 3, 4 de la tarde. Por ejemplo, entonces, venga, de 7 a 12 hay 5 horas y luego de unas 5 y 4, entonces son 9 horas. 9 por 5, 45, ¿cierto? Los de lunes a viernes. ¿Y el sábado es de qué hora a qué horas? De 7 a 4, casi lo normal. Bueno, entonces digamos que lo está superando. Entonces, ¿a usted le liquidan horas extras o cómo está definido eso? No, ya quisiera en estos momentos con el contratista que le había comentado, pues no, con contratista ya es muy duro, diga. Sí, sí. Bueno, entonces ahí qué pasa, bueno, y que nos solito que nos ayude pues como mucho las personas que han trabajado más como en gestión humana, o sea, como, digamos, tenemos una jornada ordinaria que está definida pues así, 48 horas semanales, y una extraordinaria del artículo 159 que nos dice, supera la acordada entre las partes o la máxima legal, máximo 2 horas día y 12 horas semanales. El artículo 22 de la ley 50 del 90. Entonces, máximo 2 horas día y 12 horas semanales. O sea que si lo llevamos a eso, serían 60 horas a la semana. Pero entonces se dedicaría como una jornada extraordinaria, como unas horas adicionales. Entonces habría que mirar, perdón, habría que mirar a cómo le pagan la hora. exacto, si ahí está como en una colilla de pago. Entonces, Roberto, de pronto pregunte si tienen el reglamento interno de trabajo, para que miremos ahí el capítulo donde dice jornada laboral, a ver cómo está estipulado, empezar a mirar los horarios, a ver si es que de pronto, ahí miren lo que hablamos acá, o sea, aquí, digamos desde la norma dice, aplicará aquello que no vaya en contra del empleado. Lo que pasa es que como se vuelve costumbre que uno trabaja lo que le digan las empresas, entonces es bueno ir revisando pues, y ir enseñando también a las empresas que hay una legislación pues, laboral también a favor del empleado. Entonces, digamos que en ese caso, Rigoberto queda con la duda de que revise el reglamento interno, revise pues como la jornada o que en gestión humana le expliquen pues cómo se está estipulando la jornada laboral. Entonces tenemos la jornada ordinaria y la extraordinaria, que la extraordinaria sería máximo legal 2 horas diarias, como decir horas adicionales, y 12 horas a la semana, máximo. ¿Listo? Tenemos jornadas flexibles. En la jornada flexible, el artículo 161 nos dice, el acuerdo es un acuerdo temporal o indefinido para operar sin solución de continuidad, 36 horas semanales, 6 horas día, sin recargo nocturno, sin recargo dominical o festivo, un día de descanso remunerado, salario igual a jornada ordinaria, mínimo legal vigente o al pactado. Es como coordinar, es organizar la jornada flexible. ¿Sí? Entonces, como distribuir las horas en diferentes turnos, pero diferentes horarios. También es un acuerdo para distribuir la jornada, bueno, eso es lo que es, acuerdo para distribuir la jornada de 48 horas semanales, máximo en 6 días a la semana, entre 4 y 10 horas día, sin recargo, a menos que exceda de 48 horas semanales, un día de descanso obligatorio, prohíbe 2 turnos, el mismo día, prohíbe el trabajo suplementario en jornadas de 10 horas. Entonces, una jornada flexible puede ser, por ejemplo, un señor vigilante, ¿no? O esas jornadas
cuando trabajan 12 horas, por ejemplo, seguidas, turno de 12 horas, o trabajan sí y descansan 3 días. En algunas fábricas industriales pues se ve eso. Entonces, acordar la jornada flexible. ¿Listo? De la ordinaria, la extraordinaria, la flexible. Bueno, aquí está como un poquito más como el tema más teórico. La jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes o a falta de convenio la máxima legal. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. Entonces el trabajo suplementario debe estar pues como limitado por la jornada extraordinaria. Entonces mire, el artículo 160 está modificado. Recordemos entonces que el Código Sustantivo del Trabajo es una ley anterior y el artículo 160 lo modifica la ley 1846 del 2017. Entonces como que actualizan ahí la redacción. Artículo 1, trabajo ordinario y nocturno. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 21 horas, 9 p.m. El trabajo nocturno es el comprendido entre las 21 horas y las 6 horas. O sea, Profe, buenas tardes, qué pena. buenas tardes. Sí. Bueno, yo le hago una pregunta. Dani. De acuerdo a la nueva ley laboral que firmó el presidente Duque el 15 de julio, que es la ley 2101, que ya está en vigencia, ¿en qué afecta esto a los horarios laborales en cuanto a empresas del área de la construcción y de las jornadas laborales establecidas hasta el momento por 8 horas? La ley 2101 fue expedida el 15 de julio. Pero esa ley no se puede, o sea, ellos tienen plazo hasta 2 años para comenzar a hacerla efectiva, las empresas. De manera gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos. Sí, esta, como dicen, Dani, ¿cierto? Dani nos habló. Dani García. Sí, claro, lo que pasa es que este es un proyecto de familia entre mi esposa y yo, entonces ambos nos conectamos aquí y yo recibo también pues información de la que ella recibe, sí, entonces tenemos el mismo proyecto, estamos en el mismo proyecto y lógicamente pues a ambos nos interesa. Bueno, muy bien, la compañera, vea, la idea es reducirla de 48 a 42 horas la semana, ¿cierto? Es o sea, afecta la jornada ordinaria. Miren que pues todavía no tenemos ahí como en el código, pues todavía como esta relación ahí, porque esta es vigente, esta información. Pero entonces fue sancionada por el presidente el 15 de julio y la vigencia es a partir de la fecha de publicación, o sea, es una ley pues que fue inmediata. Y reducir esa jornada con características pues como muy importantes, sino que no hace referencia a la jornada diaria de 8 horas. Bueno, entonces, esta ley, digamos que yo no la tengo todavía como muy aquí presente, pero la idea es que sea como fomentar el empleo. Entonces, digamos, usted el proyecto dice, lo tengo yo como proyecto. Entonces, usted ya tendría que ajustar la jornada ordinaria a esas 42 horas. No puede disminuir el salario. No puede decir que es que proporcionalmente va a ganar menos, sino que busca es como que usted pueda como incluir más personas. Entonces, vamos a dejarla pendiente como para hacerle más seguimiento. No sé, la compañera de pronto que ahorita nos comentó pues que el tiempo que tiene para implementarlo, pero todavía pues las empresas no lo están como todavía implementando. La compañera de pronto ya trabajó en alguna de las empresas con esta información. Hola. Hola. ¿Quién, profe? Eso lo escuchamos. Que nos estaba diciendo la compañera que tiene 2 años. Esta ley, pues yo la tengo registrada como... Lo leí y tienen hasta 2 años, o sea, ya, o sea, en este momento, pues no, o sea, las empresas tienen 2 años para ir adecuando esas jornadas. Sí, se llama la ley, entonces vamos a hacerle seguimiento a la ley de reivindicación gradual.
la ley 2101. Muy bien el compañero pues que nos la trae como a colación para que la podamos preguntar mejor. Lo que pues como te digo, en este momento no está como contemplado, o sea, tenemos la jornada normal, mira lo que veíamos de teletrabajo, por ejemplo, que llevaba el 2008 y que todavía pues muchas empresas no las tenían. Entonces es una ley que se puede implementar y vamos a hacerle este seguimiento. ¿Cómo cambiaría? ¿Sí? Lo importante es que no va a cambiar el tema salarial, sino que va pues, a que el empleado, digamos, pueda tener más personas en la empresa. Miren, ayer estuvimos pues en la charla del senador que estaba como ponente de la reforma tributaria y hablaba ahí en la ley de inversión social, que se le va a dar un subsidio a las nóminas de las empresas, pues que depende del número pues de ingresos que tienen, pero un subsidio del 10% en la nómina y un subsidio del 15% para los que vinculen personal joven y mujeres mayores de 28 años. Entonces, digamos que va a ser un paquete como de, digamos, en la medida que por acá rebajo la jornada, pero entonces te doy un auxilio como para que vincules un tipo de poblacional, pues y lo que buscan es que ese índice de desempleo, que llegó casi al orden del 20%, pues se pueda manejar. Entonces, ¿cómo afectar, Dani? Pues el tema de que tienes que reducir la jornada ordinaria, ¿sí? De 48 a 42. ¿Sí? Sí, bueno, desde este punto de vista, entonces, profe, yo le pregunto, todo este tema, ¿en qué nos beneficiaría, por ejemplo, a nosotros que tenemos el proyecto de la empresa familiar entre ella y yo? ¿En qué nos mejoraría o en qué nos ayudaría a mejorar o en qué nos afectaría de alguna manera directa o indirectamente este cambio? Mira, aquí pues en mis notas y me apuntes, logré pues como mirar acá, mire. Esta ley tiene como tres características, tres énfasis que dice gradualidad, ¿sí? El tema en que la gradualidad, sin disminuir el salario, no afecta los derechos adquiridos ni las garantías del trabajador. Entonces, en la gradualidad dice, cuanto el legislador establece en primer lugar que regirá la disminución de la jornada laboral semanal a 47 horas semanales una vez hayan transcurrido 2 años de entrar en vigencia. Es decir, para el julio de 2023. Un año después, en el 2024, se disminuirá otra hora, bajando la jornada a 46 horas, mientras que en 2025 la jornada será de 44. Finalmente, para el 2026 la jornada se establecerá, según lo concibe esta ley, en 42 horas semanales. Respecto a las dos siguientes características, esta normativa pretende de manera general que los trabajadores no sean afectados en sus derechos, es decir, no disminuir su salario y no afectar los derechos adquiridos. Entonces, mira, y muy importante, voy a incluir en una diapositiva ese tema para hacerle seguimiento. Mira que es gradualmente una hora cada año. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿en qué nos beneficia como empleadores? Pues casi que es una ley pues muy de corte, pues, digamos, laboral, empleados, para los empleados, porque se hablaba entonces de tener más tiempo para llegar a la casa, hacer algunas diligencias, pero en esa exposición, pues cuando lo llaman exposición de motivos, cuando van a sacar pues, las leyes, y también, como les decía ahorita, fomentar más empleo. Entonces, realmente no es para el empleador, es ajustar mucho más su jornada ordinaria, volverse más productivo. Miren que ahorita les decía, en la U como docente, en 40 horas debemos de cumplir los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente cuando somos como un docente, investigar, dictar cátedras, hacer labor administrativa. Entonces, digamos que la U hace rato está en 40 horas, pero en las empresas buscarán llegar en 6 años a 42. Entonces, yo creo que puede ser, Dani, más buscar que sea más productivo en cuanto al recurso de mano de obra. ¿Sí? Profe, yo tengo una invitación frente a eso. Viviana. Viviana Rivera. Viviana Rivera. Sí. Listo. Cuéntanos, Viviana. Bueno, pues lo que preguntaba el compañero, por ejemplo, ya hay muchas empresas que hace años están certificando en FR, que es una estrategia de empresa familiar responsable. Lo que busca esta estrategia, incluso la Universidad CES, Nutresa, Alpina, Postobón todavía no lo ha implementado. Hay varias empresas que ya están certificadas como empresas familiares responsables
y tienen estos tipos de horario que lo que buscan es conciliar la vida laboral con la vida familiar del empleado, y esto se ve reflejado según unos estudios y seguimientos que se hacen en la productividad del empleado. De hecho, se ha determinado que la jornada de 8 horas se presta para que las personas estén conversando en pasillo, pierdan tiempo, y cuando se ha reducido la jornada ven que las personas son más productivas, pierden menos tiempo y de una otra vez los impacta como algo positivo porque pueden llegar más rápido como a su casa. Entonces, por eso hay incluso muchas empresas, como les contaba, pues que son grandes, que ya vienen implementando esto como un beneficio dentro de su organización. Incluso, por ejemplo, en Avon, los viernes el personal sale a las 2 de la tarde. O sea, ellos trabajan su jornada normal y los días viernes salen a las 2 de la tarde. En Eduardoño también los viernes salen a las 2 de la tarde. Entonces, ya hay muchas empresas que han venido implementando todo esto y se están certificando como empresa familiar responsable. El impacto es positivo si lo miramos de ahí, y además desde que se ingresó todo el tema de riesgo psicosocial, también dentro de las mediciones se ha mirado todo este tema de la jornada laboral y de las estrategias de las empresas. Implementa el poder organizar también el horario laboral, que las personas tengan espacio para descansar y compartir con su familia, porque ustedes saben que a veces las jornadas son tan extensas que las personas llegan a comer y a dormir. Entonces es un tema que se ha venido trabajando hace mucho rato por empresas privadas, pero que hoy, digamos, el gobierno también lo está cogiendo. No, muy importante, claro, Viviana. Dani, pues, Dani, ¿cierto? La persona, su esposa, del compañero que nos está hablando. Miren qué importante, porque esta ley fue digamos, firmada el 15 de julio. Estamos en agosto. Entonces, mire, está uno pues como que no lo incluye, no lo tiene como muy presente, como porque todavía no ha sido muy generalizado en las empresas. Pero mire qué importante que estemos actualizándonos permanentemente, o sea, preparándonos para eso. Hay empresas que ya lo hicieron, como dijo Diana, certificándose con eso, ambiente laboral, sentido de pertenencia. No se, digamos que no se pegan del minuto, como decía Rigoberto, no, es que hasta más horas de las normales. Mire que yo les mencioné la universidad. Entonces, son estrategias de gestión humana que van más allá de la ley. 6 años para que bajen 6 horas, pues una hora gradual. Y lo que decía Diana, si busca que el personal sea como mucho más productivo, que no se genere pues como mucho el tema pues de pérdida de tiempo. Entonces, es prepararse para esto, una hora de la jornada ordinaria gradualmente, y entonces habría que actualizar eso pues en el reglamento interno. Y miren que si se pueden enfocar también como en eso de la empresa socialmente responsable. Algún jefe alguna vez me decía, pues nos decía, quería pues que llegáramos decía, el sol a sus espaldas, o sea, como que llegara uno en el día a la casa y no pues tan de noche. Lo que sea Viviana, pues compartir con la familia, tomar hacer algunas diligencias, que eso también pues da como respiro al empleado. Entonces, ahí incluí la diapositiva, voy luego la ajusto, pues aquí tengo como la información para también en la presentación y en próximas de pronto exposiciones tenerla mucho más presente. Listo, la gradualidad, como nos decía entonces, sería un tema de gradualidad muy importante para que veamos que es gradual y que es una hora casi que hasta 2026. Listo. Listo, entonces, muchas gracias. Sí, bueno, profe, sino que yo como estamos metidos muy de lleno en el tema del área de la obra civil, porque es lo que nos estamos enrolando en el tema de nuestra empresa. Yo le pregunto, desde ese punto de vista, porque ya incluso han habido muchos obreros, trabajadores que me han dicho, que me han preguntado, pero maestro, jefe, ¿en dónde está establecido que uno como obrero de la construcción tenga que
ubicarse 10 horas en la obra, ¿sí? Teniendo en cuenta los horarios laborales extensos y que eso como tal no afecte al tema personal. Aún entrando en vigencia esta ley, que lógicamente es gradual, pero teniendo en cuenta eso, ¿qué tanto beneficiará al área de la construcción? Bueno, por acá vamos a hablar un poco, digamos, más adelante de lo que dice, o sea, jornadas, por ejemplo, especiales, en los que dice, bueno, según para el tipo de actividad, definamos como otro tipo de jornada. Pues en las que, por ejemplo, si la persona tiene una actividad que es muy, pues, por ejemplo, muy demandante, como lo dicen, por ejemplo, acá, rayos X, controladores aéreos, bueno. Entonces, la pregunta, si la capto bien, es que el empleado te manifiesta, yo como obrero de la construcción, ¿cómo me voy a aguantar, cierto? Una jornada de 10 horas, dándole pues como continuamente un trabajo como tan duro pues que cómo haría como para cumplir una jornada ordinaria y hasta con la extraordinaria seguido. O esa es la pregunta, compañero, o sea, ¿cuál es la inquietud? Que él cómo se ajusta. Sí, o sea, que teniendo en cuenta esta nueva ley, ¿cómo nos vamos nosotros o cómo yo como tal, como empresa, cómo voy a tomar en cuenta esa ley, teniendo en cuenta que en el momento tenemos una ley para 8 horas, Sí. siendo que si nos las gradúan, pues si nos las ponen de ese punto de vista, ya sea gradual, o sea, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto quedaría la ley actual en la que es permitido ese mismo horario de 10 horas en una obra, por así decirlo? Bueno, O sea, económicamente a uno como empresa, ¿cómo lo afectaría? económicamente, o sea, por ejemplo, si usted no se ajusta a la eficacia de la labor, de la productividad del proceso, le tocará vincular nuevo personal, ¿cierto? Porque si usted dice, si yo Profe, sí, para opinar. sí, compañero, con Rigoberto, ¿con quién hablo? Sí, Rigoberto, sí. Profe, Sí. pues los 11 años que llevo trabajando, y ahí por el compañero que me escucha, los 11 años que llevo trabajando en la construcción, la construcción es, es algo muy aparte. Mire que si usted se va a quejar, lo sacan de la empresa y lo vetan de todas las obras que tenga esa constructora, porque es que las órdenes las tiene el ingeniero, el arquitecto, después el director va a eso más arriba, eso es gente que maneja, eso es un rango muy alto, ¿sí me entiende? Entonces, ellos lo que les importa es como eso maneja tantas, o sea, millones sobre millones. Yo no creo que eso vaya a afectar en nada. Esa gente, 11 años, y yo he visto es que antes es más, le meten más y le meten más y le meten más. Eso solo es trabajo sobre trabajo. Yo no creo que vaya a afectar nada. 11 años, como le digo, y siempre el más afectado es el obrero, el que está más abajo. A esa gente no le importa nada, porque como le digo, esas órdenes vienen de arriba, desde los dueños de las constructoras, ya sea Bolívar, ya sea Colpatria, ya sea eso. Usted sabe que eso hay gente que eso maneja mucha plata y esa gente no va a perder plata ahí. Y esa gente está por encima de las leyes. Rigoberto, entendible pues el comentario. Yo digamos que comparto como ese mensaje, pero también hago una reflexión con el compañero también que está pues como empresario. Estamos obviamente en un ambiente y un país que ha tenido problemas serios como el tema laboral y digamos unos desequilibrios y mucha informalidad laboral. Entonces, el sector de la construcción, como dice Rigoberto, es un caso muy claro porque usted, por ejemplo, ahorita yo venía en el camino en el carro por tal obra, en una obra, salen 200 personas, 300, o sea, salen todos a la vez o se los llevan en un bus o todos salen a coger vehículo de transporte, ¿cierto? Entonces, la oferta, ahí está lo que dice Rigoberto, la elevada oferta laboral hace que el empleador posiblemente diga,
Si se acoge a mis condiciones, pues le doy el empleo. Si no, pues no haría parte de la empresa. Entonces, esa es una primera parte, que se aprovechen, digamos, de la alta oferta, digamos, pero también hay mucha informalidad y mucha rotación. Como segundo, hay veces uno como empleado o el empleado de ese sector se presta para que no se cumplan las disposiciones legales. Entonces me dice, no, págueme el día, págueme por día. O un oficial dice, no, por contrato. Entonces, digamos que en ningún momento se acogen como a la normatividad, porque es una cultura, una costumbre que se va volviendo como ley, el que yo negocie así con el otro, como por horas, o por trabajo, por día, o por situación que hacen realmente. Y también porque, como decía, hay grupos económicos tan poderosos que, pues digamos que tercerizan mucho, bajan mucho el nivel de la subcontratación y llegan a niveles, pues, digamos, de mucha informalidad. Vean, les cuento un triste caso. En diciembre del año pasado, triste caso de un familiar de mi esposa, manejaba una volqueta, una doble troque, en una obra acá en Río Negro, y el 22 de diciembre, bueno, un accidente fatal con una línea de vida, una línea primaria. La volqueta subió el volco y la volqueta tocó eso, y él tocó la puerta y quedó ahí. Pelado muy joven, no, fue muy duro. Entonces empezó el proceso como jurídico, bueno, como tema legal, a revisar las cosas, y hice parte, pues, como medio acompañando el tema de la familia, pero lo que uno ve es que de lo que él hacía, esa labor que él hacía, con una doble troque a la que le maneja a otra persona, de ahí para arriba hasta llegar la obra que contrató el municipio, hay por ahí 4 o 5 empresas. Entonces, al final él está protegido por un particular, ese particular ni siquiera tiene el vehículo a nombre de él, ese particular está como contratando con otro y otro y sube. Entonces, lo que decían, a nivel de la construcción, puede que sea muy, digamos, muy informal. Entonces, bueno, ahí como ese paréntesis, Profe, pero sí, cuéntame. bueno, Viviana tiene la mano levantada hace rato. Yo creo que Y yo Viviana, iba a decir que si el compañero, el que está preguntando como empleador, yo pienso que teniendo en cuenta que ya se reduciría la jornada a 6 horas diarias, entonces ya si quiere contratar de manera formal, se acogería a la jornada de trabajo extraordinaria, que serían máximo 2 horas al día o 12 horas adicionales a las pactadas desde el inicio. sí, o sea, ya se le volvería un poco más costoso, ¿cierto? Porque ya esas 2 horas que se bajaron con la ley, pues las pagaría Ya las tendría que como pagar como horas extras. horas extra. Muy bien. Viviana, bueno, Viviana es de abajo. No, muy bien. Entonces, mira, terminando pues la intervención que hice ahorita, eso es claro, pero entonces aquí pues no debatimos y todo, pero es una realidad pues muy fuerte en el país. Pero entonces como para tratar de, como ir cerrando, el compañero dice, ¿cómo nos afecta el que es vincular con, digamos, con un poco más de costo o volverse más productivo o invertir en maquinaria, bueno, o contratar mejor con los, digamos, los que están mandando a hacer la obra, pero es de manejo ya, es de ajustarse porque esa ley es, digamos, beneficiando al empleado y no tanto al empleador. Y lo que dice Rigoberto, sí, hay que buscar es eso, pues que su empleador, porque unos pueden ser también muy organizados y se ajusten a la norma. Entonces, es como un debate que casi que hemos estado constantemente en él. Entonces, lo importante y que bueno que fue la observación, que incluyamos en la ley 2101 del 2021 como para hacerle seguimiento. Mire que decía que, por eso es que no lo tenemos como tan presente, porque dice que a partir de los 2 años de la promulgación, pues de la firma, que fue en julio del 2021, o sea, en 2023 se reduce 1 hora la jornada ordinaria. Entonces estamos hablando de la jornada ordinaria, artículo 158, de 48 baja a 47 y así sucesivamente. Listo, entonces vamos a ir preparándonos para que seamos mucho más productivos. Muy bien, vamos, aquí miremos. Dani, listo, gracias. Entonces, el trabajo ordinario es el que realiza entre las 6 de la mañana y las 9. Y el nocturno es entre las 9 y las 6. Trabajo ordinario y nocturno, o diurno y nocturno. Ahí se llama, en la norma lo dice ordinario. Bueno, entonces, digamos que como que definen las horas, el horario.
Mire que hasta el 2017 eran las 6 de la tarde y la jornada ordinaria, ¿cierto? O diurna, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y luego de 6 de la tarde a 6 de la mañana era jornada nocturna. Entonces, en el 2017, por iniciativa del presidente, pues se le atribuye mucho al presidente de la época, que la vez pasada definimos, ¿cierto? Dijimos quién era, este ajuste en la ley. Pero aunque, a ver, estábamos en 2006, 2010, estamos como con Santos, pero se atribuye entonces como antes que abajo, antes teníamos hasta las 10. Bueno, entonces tenemos aquí la jornada, los turnos, artículos 165 y 166. En actividad, es una actividad que no exige continuidad, la jornada puede aumentarse. En actividad que exige continuidad por razón de su naturaleza o por razones técnicas, la jornada puede aumentarse. Entonces, lo que hablamos ahorita, los turnos. Usted puede tener un turno de 8 horas o un turno de 12, pero entonces vigilando pues el cumplimiento de la jornada máxima y con la extraordinaria. Entonces, esos turnos, el tema, por ejemplo, usted va a ver el tema de los señores vigilantes y casi que todos enseñaban a 12 horas. No, antes yo creo que si no es 12 horas, como que a ellos no les gusta. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿O qué otro tipo de sector ustedes conocen como que sean los turnos como muy particulares? O por ejemplo, hay unos del sector salud que madrugan, por decir, algunos, por ejemplo, los que toman muestras clínicas de laboratorio, como que madrugan a las 6 de la mañana y ya a las 10 o 11 ya están libres. Entonces, puede que lo manejen como medio tiempo o puede que sea como un turno que van cumpliendo pues como en ciertos días. ¿Cómo conocen ustedes el tema de turnos? ¿Cómo lo manejan en las empresas? Lo tradicional es cierto, las 8 horas día máximo 12. Hola. Por ejemplo, en el contact center se manejaban los turnos semanales, ¿cierto? Sí. Y digamos que en una semana se podía acceder en jornadas semanales, pero la otra semana se compensaba. Entonces, si en una semana se pasaba del tiempo, en la otra semana hacía menos tiempo para que en la quincena no se pasara las horas estipuladas por la ley. O sea que conservan, es cierto, la jornada que mensual. Quincenal, o sea, quincenal, o sea, 240. los turnos se le entregaban a los asesores, se les entregaban semanalmente. Ellos los veían en la plataforma semanalmente, ¿cierto? Sí. Sin embargo, digamos que esta semana, por alguna razón, pues se excedieron, no sé, 5 horas. Esas 5 horas se le reducen en el turno de la siguiente semana para que la quincena pues no se sobrepase. Exacto. Y entonces ahorita vamos a ver que quincenalmente son como 240 horas, ¿cierto? Entonces como que se vuelve como un manejo pues ahí. Bueno, entonces ahí manejarían lo que es turno, ¿cierto? O sea, combinan los turnos de modo que compense este horario. Por ejemplo, en una empresa en la que yo estuve, el horario de almuerzo era como de 1 hora y media. Entonces las personas decían, venga, pero ¿por qué no reducimos la jornada? El turno media hora y le quitamos al almuerzo la media hora, ¿cierto? Entonces decía la gerencia que no, pues que no era conveniente, porque digamos que la gerencia tomaba pues como esa 1 hora y media de almuerzo. Entonces digamos que los turnos son casi que impuestos, ¿cierto? Por el Es que empleador. eso depende también de la actividad económica de la empresa. Si es una empresa que necesita que la gente esté hasta las 6 de la tarde, pues no es posible salir a las 5:30 porque de 5:30 a 6 hay que atender clientes, por decirlo de alguna forma, o hay que Exacto. producir. Lo van llevando, pero mire que muchos empleados quisieran que el turno fuera modificado para compensar entonces y salir más temprano. Entonces eso es como un debate constante entre el empleador y el empleado, pues buscando esas condiciones. Lo que decía Viviana, el tema de compañías responsables. Miren la banca, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora cierran los bancos? Unos a las 3, a las 4, ¿cierto? 3:30.
Y entonces limitan el uso, pues, y lo buscan y lo llevan a que sea muy, muy de los canales, digamos, virtuales. Entonces también hay empresas que quieren obviamente ampliar mucho, como dices, el tema de atención, pero entonces esa jornada del mediodía es muy extensa y ahí ven los empleados, pues ahí ya hay muchos empleados que quisieran también almorzar en un ratico, en media hora, y que esa otra hora se la puedan dar al final, no. Entonces, los turnos son de acuerdo con el empleador y el empleado, pero casi que siempre el empleador los está pues como definiendo, ¿cierto? ¿Qué otro turno consideran ustedes como así extraño, como que, miren, por ejemplo, en la central mayorista, ¿no han visto que los turnos son como de 2 de la mañana, como a 6 7 de la mañana? Profe, por ejemplo, el de los distribuidores de panes, como desde Sí. las 2 de la mañana están empezando a distribuir la parva. Entonces, muy importante definir. Qué pena, por acá Jelly no se ha podido conectar. Qué lástima. Bueno, entonces los turnos, listo. Profe, Entonces, pero ¿cómo aparece la compañera para que la llamemos? Jelly, pero ahí está el ¿Cuál es su número. nombre completo? 12, pero ahí está el número. No, Que, el nombre para llamarla por Teams. para llamarla por Teams. O el correo, no sé. Mira, miremos aquí si la puedo llamar. Pues llamarla por Teams. ¿Cómo es eso? ¿Invitarla o qué? Sí, invitarla. Yo las invito a todos los Ella es correos. Yelis Joana Molina Parra. Acá me aparece una Yelis Joana Molina Parra. Puede ser, sí. Pero estoy pensando que Yerlis. sí, Jarlis, pues de pronto la invitan. Yo creo que es que tienes un problema con el celular. De pronto no tienes descargado el Teams o algo. Entonces, Pues yo ahí le mandé la solicitud. tenemos que, si quiere ahorita en el descanso, la llamo y cuadro con ella bien. Bueno, entonces, no, muchas gracias por estar pendiente ahí. Porque al ingresar entra, pero él mismo me saca de Microsoft. Entonces, yo creo que puede ser algún problema el celular. Bueno, entonces los turnos, listo. Entonces, definan turnos. ¿Eso cómo influye directamente en nómina? Pues mucho, ¿cierto? Por el tema, lo que decías, en la quincena habrá que pagar ciertos turnos, ciertas horas, si es jornada ordinaria, si es jornada extraordinaria. Bueno, hay unas jornadas especiales definidas en el artículo 161 en actividades, por ejemplo, insaludables o peligrosas, lo llaman así la norma, por ejemplo, los controladores aéreos, operadores de rayos X y algunas de las establecidas para los menores de edad. Entonces, los menores de edad trabajarán en una jornada especial. Se llama jornada especial. ¿Listo? Entonces, y hay una que dice sin límite de la máxima legal, quienes desempeñan cargos de dirección, confianza o manejo. Los que residen en el lugar de trabajo no pueden exceder 10 horas diarias. Los que hacen actividades discontinuas. ¿Sí? Entonces, esa jornada sin la máxima legal, sin límite de la máxima legal, también habla, pues, por ejemplo, de los cargos de, o sea, miren que esos cargos de confianza, de manejo y confianza, son contratos, pero ¿dónde está establecido esa definición de manejo y confianza? ¿Ustedes qué piensan que, o si somos algunos de manejo y confianza, cómo se establece esa relación o esa jornada, digamos, intrínseca entre que somos manejo y confianza? ¿Cómo nos autodenominamos manejo y confianza? ¿Sí? Personal administrativo. Sí, como que uno, ¿en qué momento, digamos, usted en una empresa dice, no, es que yo soy de abuso y confianza, de manejo y confianza? Se asume que el nivel directivo, ¿cierto? El nivel directivo, ¿o Sí, qué tipo? porque no está, digamos, bajo un mínimo. O sea, en el contrato aparece como personal administrativo. Sí, entonces ahí habría que de pronto definir, habría que definirlo porque mire que también el tema de la disponibilidad, cuando usted, por ejemplo, en el WhatsApp lo están, vale, ya, hola, hola, deme un segundito, qué pena.
Bueno, ahora sí qué pena, listo. Entonces, el tema de la jornada sin límite de la máxima legal. Entonces desempeñan cargos de dirección, confianza, manejo, servicio doméstico. Los que residan en su lugar de trabajo no pueden exceder 10 horas diarias. Por ejemplo, las personas que digamos que trabajan en una finca, que son, pues, se llama mayordomo. Entonces, viven en el lugar de trabajo. No pueden superar 10 horas diarias. Los que ejercen actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia cuando residen en el lugar o sitio de trabajo. En caso de fuerza mayor, caso fortuito o de amenaza de ser necesario para evitar que la marcha normal de la empresa sufra grave perturbación. Entonces, ese tema de sin límite de la máxima legal ya serán como casos muy especiales y muy definidos, entonces, como con el empleador. Miren que hay muchos casos que se llevan pues como los llaman casas de casación laboral, algunas instancias pues, muy jurídicas donde evalúan como todo eso. Entonces, muy importante documentar la jornada. Muy importante quedar claro como con la jornada laboral de los empleados para casos de algún debate, pues alguna cosa. Entonces, vamos a mirar el tema de la jornada de los menores de edad. Entonces, adolescentes entre 15 y 17 años, de la jornada diurna, ordinaria, máxima de 6 horas diarias y 30 horas semanales, y máxima hasta las 6 p.m. Entonces, miremos, por ejemplo, en centros comerciales, almacenes, no sé, sitios de comercio que trabajan tantos menores de edad. ¿Sí se cumplirá esta disposición? Miren que muchas veces No creo, profe. y que van y visitan, ¿cierto? ¿Quiénes hacen como los controles? Policía de infancia y adolescencia. Entonces, por eso pueden sellar el local, el negocio, pueden colocarle algún tipo de multa. Entonces, es muy importante de mirarse el tema del menor de edad, pues como lo hemos visto con los contratos, con las autorizaciones. Bueno, un mayor de 17 años, jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas semanales, máximo hasta las 8 p.m. Y en caso de maternidad, a partir del 7º mes de gestación, máximo 4 horas diarias, durante la lactancia, máximo 4 horas. A ver, en ese caso de la maternidad, pues a partir del 7º mes de gestación, máximo 4 horas diarias, durante la lactancia, máximo 4 horas, sin disminución de salario y prestaciones sociales. Me parece pues como que no aplica tanto porque, bueno, en el caso de maternidad, no sé, ahí en ese pedacito que lo bajé del código, no sé si es que es una menor en temas de maternidad. Aclarar pues el tema, seguramente que sí, que si es una menor que esté en gestación, digamos, buscando protegerla mucho más. Entonces, si es una menor y en caso de maternidad, pues máximo 4 horas, en la lactancia máximo 4 horas y no puede disminuirse el salario y las prestaciones sociales. ¿Listo? Bueno. Aquí a mirar el tema de la jornada. Entonces dicen, vamos a leer pues ya muy rápidamente, que es muy similar pues como lo que hemos visto. Entonces, el artículo 161 es como el que más se habla del tema de jornada laboral. La duración máxima legal de la jornada ordinaria es de 8 horas, 48 horas a la semana, salvo en las siguientes excepciones. En las labores que sean especialmente peligrosas, bueno, el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la empresa de la misma sin solución de continuidad. Bueno, entonces les voy a mostrar, voy a pasarles aquí un datico. En este momento en la Contraloría, en estos días, nos pasaron como una opción de turnos para cumplir la jornada. Les voy a mostrar cómo ese comunicado. A ver si por acá está. Horario de trabajo, una resolución. Entonces la entidad, por ejemplo, cuando emite una comunicación, lo llama resolución. Entonces permítanme, yo les presento acá. ¿Están viendo la resolución? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Bueno, profe. dice, vean, que mediante la resolución tal del 2017 fue modificada la resolución tal, estableciendo el horario laboral de la entidad, el cual seguirá como horario reglamentario, así, lunes a jueves de 7 a 12 y de 1.
Entonces dice, resuelve, establecer horarios flexibles. Bueno, vamos a ver si aquí nos citan alguna norma, digamos, laboral. Mire, el artículo 22 de la ley 909 del 2004 determina que la jornada laboral para los empleos públicos será la establecida en el artículo 33 de la ley. Dani, hay un micrófono encendido por Sonia. Qué pena, listo. Ya lo. Bueno, entonces dicen, este es el tema de empleados públicos. Dice que el artículo 70 de la resolución 2179 de diciembre del 2009, estableciendo el horario, no, está más acá, que la jornada laboral de los empleados públicos está establecida en el artículo 33 del decreto ley 1042 del 78, es decir, por semana 44 horas. Miren que en estas entidades públicas, la jornada es 44 horas de jornada ordinaria, desde 1978. Entonces ya, con base en eso, entra como a definir los turnos. Entonces miren que por acá nos dicen, vean, establecer horarios flexibles, así, horario clase 1. Entonces ahí están definiendo como decir los turnos, de lunes a jueves, de 6 a 12, aquí en vez de PM es M, que es meridiano, y de 1 a 4, y los viernes de 6 a 12 y de 1 a 3. Listo, ese. Y el tipo 2, de 8 a 12 y de 1 a 6. Y viernes de 8 a 12 y de 1 a 5. El horario reglamentario de la entidad continuará el establecido así. Lunes, en este momento el reglamentario es de 7 a 12 y de 1 a 5. Los viernes de 7 a 12 y de 1 a 4. El horario flexible no aplica para los empleados de libre nombramiento y remoción. Miren acá, muy importante esto. En las entidades públicas, el que está vinculado, pues como contrato así como, digamos, laboral, no, todos son laborales, pero llamémoslo vinculado, como así los términos definidos, se llama carrera administrativa. Entonces, en esta entidad, por ejemplo, hay unos cargos que se llaman libre nombramiento y remoción. Entonces, son como que para que en cualquier momento se puedan despedir, como son los secretarios de despacho y en algunos funcionarios. Entonces dice, el horario flexible no aplica para los empleados de libre nombramiento y remoción del nivel directivo y asesor que por estructura tengan personal a cargo. Ahí, por ejemplo, están remitiéndose a los de manejo y confianza, o sea, a los jefes. A los que son jefes, pero que son por libre nombramiento y remoción, entonces a ellos les dicen que no pueden someterse a la jornada flexible. O sea, que ellos se acogen a la jornada básica o a la jornada, al horario, al turno normal, que es de 7 a 12 y de 1 a 5. Y los viernes hasta las 4. Entonces ahí mire que están pues definiendo ese tipo de personal de manejo y confianza. Si por la necesidad del servicio no es posible conceder al mismo tiempo el tipo de horario flexible a varios empleados de una misma dependencia, se dará prioridad en el siguiente orden. Mire qué importante también definir, y esto es una resolución, ustedes sacarán una circular, un memorando o una resolución, a quienes le van a conceder ese tipo de turnos. Por ejemplo, a madres y padres cabezas de familia con hijos hasta los 3 años o discapacitados, madres y padres con hijos de hasta 5 años, o discapacitados, empleados con personas de su grupo familiar hasta segundo grado, primera afinidad. El tema de los grados de consanguinidad sí que pues también hay que mirarlo. Por ejemplo, personas del grupo familiar hasta segundo grado de consanguinidad. ¿Quiénes son los de segundo grado de consanguinidad? Acuérdense que, de pronto si lo han manejado, el tema de eso va hacia arriba y hacia abajo a los lados. Pues. Por ejemplo, grado de consanguinidad de segundo grado. Soy, por ejemplo, mis papás y mis abuelitos. O sea, hacia arriba, como que hacia ese lado. O mis hermanos y los sobrinos. Segundo grado de consanguinidad. Y primero afinidad es como que, por ejemplo, creo que es el cuñado, ¿cierto? Cuñado. O la suegra, algo así. El suegro, la suegra. Primero en afinidad o civil, o sea, que tienen que ver como con la pareja. Que tengan problemas de salud y que requiera de acompañamiento permanente y convivan con el funcionario.
eso es muy definido por el tema de grado de consanguinidad. Establecer el procedimiento para la implementación, acceso y renuncia, terminación y renuncia al horario flexible, así. Entonces, mira, hay que inscribirse, lo tienen que aprobar, lo tienen que legalizar, hay un control, hay que hacer un documento para renunciar a ese horario. Cambio de horario. El empleado podrá cambiar de horario cuando haya transcurrido 6 meses de estar cumpliendo el horario inicialmente seleccionado y realizar la solicitud el 1 de febrero y el 1 de agosto de cada año. Medidas de control. Listo. Comunícase y cúmplese. Entonces, pilas con los horarios para que queden muy, muy bien establecidos, muy normatizados, porque ustedes pues quieren hacer controles, entonces, o el mismo control social que hacen los compañeros que, yo por ejemplo tengo el horario, en este momento el horario normal, de 7 a 12 y de 1 a 5. Entonces, como yo dicto clases en la universidad, en la Católica y acá en Confenalco, entonces la entidad tiene un beneficio que es al que sea docente universitario, le permiten 5 horas a la semana, pero hay que definir pues en qué horario. Entonces yo coloqué salir 1 hora antes, a las 4. Entonces, y los viernes a las 3. Entonces, cuando todos trabajando y uno salir con el bolso delante, pues, como es un bloque grande de personas, entonces uno tener que explicar, pues decir, ay, me voy porque soy profesor, no. Entonces, digamos que es muy maluco el mismo control de los compañeros que esté porque se va tan rápido. Entonces es bueno que dejen muy claro el tema de los turnos, muy bien establecido, porque dígame si no en el sector salud, por ejemplo, que a quién le toca el 24 de diciembre, que a quién le toca el 31, que este festivo, que yo quiero quedarme este festivo completo. Entonces, ahí digamos que no sé si nómina, pues nómina tiene que ver mucho con esas novedades que surgen de los turnos, ¿sí? De los turnos. Dudas, inquietudes, participaciones ahí con el tema de los turnos. No, profe, por ahora no. Ella no aparece en la lista, el profe debe agregarla. ¿Cómo agrego a la compañera? Compañera, parece que me manda el correo, ¿no? Sí, Ya, profe, con el correo, cuando usted creó el grupo. no, pues es que yo no lo creé con limitación, sino que yo les compartí la invitación. Pero bueno, parece que mándame el correo. Ingresar de pronto con otro correo. Sí, interesante. Bueno, entonces, queda claro lo de los turnos en la empresa. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Mira que ahí les mostré cómo en Sí, esta señor. semana, esta semana nos documentaron eso. Inclusive les podría mostrar aquí cómo pasa. Mire, por ejemplo, este es el correo institucional. Entonces por acá nos habían mandado la información del horario, vean. Vean, aquí están viendo, ¿cierto? Están viendo el correo. Entonces, están viendo la pantalla del correo, ¿cierto? Entonces miren, Sí. Sí, señor. mandaron un correo, entonces ya, horario clase 1, de lunes a jueves de 6 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes hasta las 3. Entonces, todo el mundo, no, ese ya, y éramos haciendo rápido la solicitud, que antes de que se limitara, pues como porque no todos pueden estar en el mismo horario, entonces que la prioridad, yo tengo un niño de 3 años, bueno, y mire que él se había equivocado, porque luego inmediatamente mandó otro que dice, corregido, de lunes a jueves de 6 a 4. Entonces, era porque había puesto pues como mal el 4 ahí, pero muy importante ser muy claros con la información de los turnos. Listo, para que no haya problema en cuanto a liquidación luego, que vamos a hacer más adelante. Listo, entonces era como un ejemplo que, mire que eso fue ahorita, eso fue el miércoles. Y que el medio de comunicación sea un medio así que quede documentado con evidencia. Y la reglamenta y la resolución y queda pues en el programa que se llama Mercurio, que es como de consulta obligatoria, pues para todo es, digamos, carácter oficial. Inclusive el permiso que tengo de docente también es una resolución, que el mismo jefe, yo no sé si se acuerda o no, pero yo lo tengo ahí. Entonces, cualquier cosa, mire la resolución de permiso que tengo. Es muy, muy importante que establezcan mecanismos
Pero es que gente vuelve y me preocupa porque estamos aquí debatiendo mucho, ¿sí? La norma, todo. Gente vuelve y Rigoberto, y me preocupa que Rigoberto no le cumplan con todo eso allá en la obra. Porque dígame, ¿cómo manejan los horarios en la obra? ¿Cierto? ¿Cómo pueden ustedes, digamos, decir ese tema de turnos? ¿Cómo lo pueden manejar? Entonces, listo, ya logró entrar, qué bien. Entonces, miren que en algunas empresas, así ustedes digan, no, pero es que venga, implementemos eso que estamos hablando. Profe, Hola. Sí. no, pero el problema es con los contratistas, porque ya cuando uno está por la constructora ya es otro cuento, los contratistas son los que más roban. Llamemos lo que menos se acogen a la legislación laboral, ¿cierto? Menos formalizados están. Entonces, pero son, no sé, sí, son personas que de pronto montan los negocios, las empresas como más de papel para poder acceder a contratos y cosas y afectan mucho la parte laboral, pero mire que aquí también tenemos compañeros que se están formando para hacerlo bien desde el tema de la empresa, pues del sector de la construcción. Entonces, digamos que, Rigoberto, yo creo que lo que importante es que usted pueda como hablar con las personas encargadas, exponerles pues como el tema que usted tiene derecho a algo, entonces se va a remitir el Código Sustantivo del Trabajo, o llegado el caso va a ir a la oficina regional de laboral, que le analicen el caso, pida el contrato, tenga el contrato a la mano, a ver qué dice el contrato, el reglamento interno, trate de solicitar todo eso, pues digamos que estas empresas también se exponen a que les llegue una multa, una demanda. Pero lo que usted decía, hay mucha oferta, entonces si quiere trabajar ahí o si no, pues lo van vetando, como dice. Bueno, entonces el empleador podrá acordar la jornada semanal y también el tema de días flexibles. Eso lo decía ahorita la compañera Natalie, creo que el call center, por ejemplo, decía, vea, el empleador podrá organizar jornadas semanales de 48 horas mediante jornadas diarias flexibles, distribuidas en máximo 6 días a la semana, con día de descanso, que podrán coincidir con el domingo. Mira aquí que dice que podrá coincidir con el domingo. Dígame, ¿qué entidad, por ejemplo, el sector comercio, en los centros comerciales, les da el domingo a los empleados? Muy difícil, ¿cierto? Entonces, casi que se vuelve un día normal, diurno, jornada diurna, y no con los recargos, pues, que en otro Pero momento sí dominical. Sí, pero no con los recargos porque está dentro de la jornada, pues como, digamos, acordada. Ahorita sí vemos Depende si en el contrato está domingo ocasional o domingo transitorio. muy bien, sí, pero mira que nos permite que ese domingo pues se vuelva como dentro del acuerdo de la jornada. Y de alguna manera pues casi que siempre les toca estar disponibles los domingos en algunos cargos. Y podrá ser mínimo 4 horas continuas, 10 horas sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas no exceda el promedio de 48. El empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo las labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Es un tema pues de manejo. Miren, por ejemplo, yo conozco una niña que trabaja en sanidad del aeropuerto, que hace 2 turnos y de 12 horas, lo llaman 24 horas. O sea, allá tienen un lugar pues como para descansar y cierto, pero es una persona que está, como el aeropuerto funciona 24 horas, entonces digamos que cumple 2 turnos en el día, pero normalmente no se puede como contratar, pues como programar 2 turnos el mismo día, eh, salvo pues labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. ¿Listo? Entonces, muy importante el tema ahí del tema de los turnos seguidos. Bueno, el descanso en día sábado. Pueden repartirse las 48 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 2 horas por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso el día sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Entonces, muy tradicional, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, yo no trabajo los sábados, entonces durante la semana, en esos turnos que les manifesté, pues estamos cumpliendo las 44 horas para no ir el sábado. ¿Listo? Otras empresas dicen, no, yo también necesito que venga los sábados,
Entonces en semana y sábados también hay que incluirlo. Pero también se va volviendo como un tema de, digamos, de oferta, lo que decía Viviana al principio, una empresa socialmente responsable y con el empleado, pues también tratará de que los sábados, en la medida de lo posible, se descanse. Yo creo que muchas empresas ya tienen establecido que los sábados no. Otras pues sí es muy necesario, pero es un manejo que hay que darle ahí. Bueno, el tema de trabajo por turnos, cuando la naturaleza de la labor no exige actividad continua y se lleva a cabo por turnos, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas o en más de 48, siempre que el promedio de las horas era para un periodo que no exceda 3 semanas, no pase de 8 horas diarias ni de 48 horas a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario. Que les decía, hay turnos de trabajo que se acuerdan. Yo, por ejemplo, veo aquí en Arclada, en una empresa ahí por la autopista, que ellos trabajan 4x3. O sea, trabajan 4 días de 12 horas y descansan 3. Entonces, como que el manejo de trabajo por turnos. ¿Sí? Bueno, distribución de las horas de trabajo. Durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada. O sea, hay que sacar el tiempo de almuerzo, pues de alimentación principalmente, o de cena, o de almuerzo. Miren que las fábricas anteriormente, no sé si de pronto conocen familiares que trabajaron en Riotes, Fabricato, ellos tienen, o muchas empresas tienen fábricas muy grandes, perdón, tienen zonas de alimentación muy grandes y les brindaban toda la alimentación, ¿no? Pues yo, tradicionalmente aquí en la zona, por ejemplo, bueno, y Coltejer, que está también en Itagüí, por allá, eran, o sea, la alimentación muy amplia, muy buena y regalada. Luego fue que les tocó colocar como un valor, pues, simbólico para que no entrara a ser prestacional y luego, pues, ya se desmontó. Entonces, ese tema de las jornadas que es de descanso para la alimentación, complementada con que les brinden un alimento dentro de la jornada, pues es también un valor agregado que le brinda el empleador al empleado, que no se ve tan, pues no es tan claro, pero no se ve tanto en las empresas, pero como decía, vuelvo y retomo lo de Viviana, muchas empresas también se enfocan en que eso esté incluido como un beneficio laboral, el tema de la alimentación. ¿Quién de pronto, qué empresa conocen ustedes que les brinde la alimentación? Bueno, hablamos también del transporte, digamos que no lo toquemos todavía, pero el tema de la alimentación dentro de la jornada laboral, del turno, que sea como para el beneficio del empleado. ¿Qué empresa conocen? ¿Qué buena práctica conocen por ahí en empresas que se pueda complementar? Creo que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en El Éxito hace 10 años más o menos, 8 o 10 años, nosotros teníamos también, o sea, el desayuno, o sea, todo lo que fuera de la cafetería era súper económico, pues un desayuno te podía valer menos de 1.000 y así. Y la gaseosa, había dispensador de gaseosa, dispensador de leche, eso sí, pues lo que quisiera tomar. Qué bien. Y está antes definido el espacio en el que podían alimentarse, ¿cierto? Sí, en la cafetería estaba todo eso, todos los dispensadores y el restaurante. Muy bien. Y ya no se ve así, ya no sabe si todavía están así o no. Los que me cuentan que aún trabajan allá, las gaseosas ya no están, porque ¿qué pasaba con las gaseosas? Las gaseosas se sacaban de las averías y resulta pues que según lo que dijeron desde las directivas, que era que los mismos empleados estaban abriendo las gaseosas para que pues siempre hubiera gaseosa en la cafetería. Entonces, a veces los mismos empleados... Sí, sí, ese es un debate que, o una bueno, no es excusa porque ha pasado, pero muchas empresas tienen como disposición, como política, no vender los productos que son no conformes, o sea, que son averías, devoluciones, no ofrecerlas como empleados porque se motivaría el daño pues continuo del producto. Aunque otras pues sí lo hacen, pero normalmente es como muy complicado. Entonces sí, es muy controlado ese tema. Pero hay un caso que me contaron hace poquito de un amigo que trabajó pues en una panificadora, que por eso es que distribuyendo los panes de empresas grandes, pues panificadoras,
que te decía ahora que era que empezaban a trabajar desde las 2, 3 de la mañana, ellos tuvieron un inconveniente desde el área administrativa, no se podía, no supieron cómo darse cuenta que se estaban, digamos, extraviando unas almojábanas. Entonces, o sea, en la empresa no se daban cuenta, posiblemente era en el carro mientras se distribuían que se las comían o así, quién sabe. Entonces, pues como para evitar, porque nadie iba a decir quién era, intentaron cobrarle a todos desde el sueldo, pues, las pérdidas que se estaban teniendo, pero pues entonces, ¿qué pasó? Los que no decían, no, pues es que si yo no me la estoy comiendo, igual me la van a cobrar en mi sueldo, pues igual entonces me la como, y se aumentaron las pérdidas de las almojábanas. No. La solución para ellos fue llegar a un acuerdo con los proveedores y invitar a desayunar a todos los empleados, porque resultaba pues que en ese horario llegaban las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y pues ya tenían mucha hambre, a pesar pues de que tuvieran su tiempo de desayuno y todo, pues uno trabajando con parva ahí con ese olor. Y me pareció chévere pues la solución que tomaron, porque junto con los proveedores ahí pues digamos que en tema de costos los pudieron reducir, y pues también es una buena forma de motivar al personal. Muy bien, no, excelente Natalia, sí, muy buen ejemplo. Y Lady Belilla nos va a contar algo. Profe, no, para complementar algo acerca pues como de la alimentación en las empresas. Pues mi esposo es contratista para CENU. Entonces Sí. CENU es gratis pues como la alimentación. Pero también conozco otra empresa que dependiendo del rango salarial le cobra pues como un porcentaje por el desayuno y por el almuerzo, dependiendo las jornadas que tengan los trabajadores. Claro. No, muy bien. Y recuerden que todo eso debe estar como autorizado por el empleado, ¿cierto? Cualquier deducción, cualquier cobro debe estar autorizado. Entonces, cuando decía Natalia que le fueron a cobrar a todos, pues es una mala práctica si se hace pues como así en general, porque eso es prohibido pues que a usted le descuenten sin autorización. Entonces, mire que son varias estrategias que hemos venido aquí comentando, y qué bueno que sean enfocadas como al manejo del personal, al valor agregado, al manejo del recurso humano, y más en la alimentación. Imagínese usted, pues, como decía, uno desde las 2 de la mañana, 7 de la mañana, todavía pues, trabajando y transportando producto que saciaría pues como esa necesidad de comer. Entonces, es necesario que se le dé un manejo adecuado. Se hablaba también mucho del tema de los domiciliarios, como algunos de ellos también, digamos, disponían pues como el producto que están transportando. También se habla de eso, que le roban por ahí las papitas a la hamburguesa. Ay, profe, y me acordé que mi padrastro trabajó en la Novel, es pensionado de allá. Y las galletas, no, eso mantenía la casa llena de galletas, eran súper baratas, súper baratas. No, es que también. esas empresas sí digamos, se enfocaban mucho en los empleados, pero lo que pasa es que empezó a pasar que muchos de ellos, cuando se iban a jubilar o cuando un abogado les decía, tire que usted tenía eso como era un beneficio, vuélvalo prestacional y la pensión va a ser más alta. Empezó a pasar mucho con empleados de muchos años, entonces las empresas empezaron como a desmontar esos beneficios. Pero inclusive primero las fábricas llamaban el tema del área de relaciones laborales, relaciones industriales, y tenían esos grandes beneficios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces que estamos hablando de la jornada. Dentro de la jornada laboral, disponer del tiempo para la alimentación de los empleados, que no compensa, pues no está incluida en la jornada, pero que mire que muchas empresas hacen de ese rato, pues como muy agradable, porque les brindan a los empleados o buenas instalaciones, o sitios de descanso, de bienestar. Miren, pues el ejemplo de Bancolombia en esa nueva sede, o esa sede que tiene por allá por Industriales, que tiene espacios pues de relajo. El caso de Google pues como que es a nivel mundial, pues de que inclusive trabajan en espacios muy agradables, pero nosotros al menos que busquemos esos espacios óptimos para la alimentación, para el descanso de los empleados durante ese tiempo que es de nosotros, que no está dentro de la jornada y que está, digamos, incluido pues como atravesado por ahí en el turno, ¿sí? Entonces, muy importante que usted
nómina, pues participen de esos beneficios, porque al fin y al cabo, pues también van a ser parte de casi que del equipo de gestión humana, más que el financiero, ¿cierto? Yo creo que es más de gestión humana que financiero el área de nómina. Profe, pero ahí sí eso tiene dos miradas. Ahí Sí. sí hay críticas respecto a eso, porque de todas formas, casi todo en la vida tiene su lado oscuro, ¿cierto? Y Sí. por ejemplo, con Google, digamos que sí, muy chévere que yo tenga todas esas comodidades dentro de la empresa que trabajo. Pero yo he leído unas críticas y es que realmente como empresa, pues a ellos les conviene tener, o sea, retener al empleado dentro de la empresa. Entre más tiempo esté dentro de la empresa, pues más va a producir. Entonces, hasta el punto de que los familiares pues puedan tener un día con familiares en la misma empresa, a mí eso me parece pues ya demasiado exagerado porque pues no, o sea, si el empleado tiene su día de descanso, respétele su día de descanso y ya. Pero eso Sí, tiene su lado oscuro también. como sí, también maquiavélico, hay como el empleador que diga, no, la idea no es que no me vaya, ¿cierto? Que lo tengamos aquí. Entonces, que hay que traigamos la mascota, que traigamos la familia y que él tenga, pues sí, que se arraigue mucho más acá. Puede ser también de esa manera. Sí, yo creo que en todas las empresas tendría que haber como mucha comunicación, como hemos hablado mucho, que sea algo conciliado y qué bueno que ustedes cuando estén en las empresas sean muy, muy cercanas. Mire que aquí hemos tenido posiciones de empleador, de empleado, bueno, pues tener una empresa con un buen ambiente. Bueno, entonces, miramos el tema de descansos obligatorios. El artículo 172 nos habla pues del descanso dominical remunerado, pues como dominical, y dice que, salvo la excepción consagrada en el literal C del artículo 20 de esta ley, el empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene una duración mínima de 24 horas, o sea, todo el domingo. El empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día. A los trabajadores, es que hay unas personas que no se han podido conectar. Qué pena que... Espérate un momentico, que es que hay una niña que... Espérate, dame un segundito. Es que... Hola, dale por favor a la opción continuar en este explorador, a la opción del medio. Esa opción te permite llegar a la clase. Gracias. Bueno, entonces, el tema de la remuneración, dice, el dominical con un salario ordinario de un día a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la empresa no falten al trabajo o que si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Se entiende por justa causa el accidente, enfermedad, calamidad. No tienen derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción. Bueno, vamos a ver luego en ejercicios cómo manejamos el tema del domingo, el festivo, pero digamos que se habla de descanso obligatorio, de descanso dominical remunerado. Listo, entonces ahí tenemos, en esta primera parte, pues como de la clase, vimos el tema de jornada laboral, vimos como las generalidades, entonces ahí vamos avanzando. La idea es que tengamos pues como la estructura para luego hacer cálculos y hacer pues ejercicios, como todas estas consideraciones, por ejemplo, que es un turno, que es digamos, la jornada, que el domingo, entonces todo eso es según la empresa también, cómo lo establezca, muy bueno socializarlo y tenerlo en el reglamento interno, aclarar dudas, inquietudes. Por ejemplo, me parece que con Rigoberto falta mucho que el empleador, su área de gestión, de nómina, sea más cercano, le explique más, digamos, lo que tienen. Mire que también ha faltado con el tema del pago, entonces también hay que ser del área financiera. Todo eso se va como enlazando, ¿listo? Entonces, muy importante que nosotros, cuando estemos ya liderando esas áreas, tengamos mucha integralidad. El tema de la... Qué pena que están escribiendo mucho. El tema
la ley pues que nuestro compañero nos mencionó, de lo que se viene pues como en la jornada ordinaria, cómo va a bajar 1 hora cada año a partir de los 2 años siguientes, o sea que recién ahorita en julio, en 2 años siguientes va a empezar a bajar. Entonces miren, 6 años para que lleguen a la jornada, por ejemplo, que les decía de la universidad o en algunas empresas que ustedes conocerán, pues que la jornada es 40, 44 horas. Entonces, lastimosamente, pues miren que la jornada, en alguna empresa hay empresas muy aventajadas ya en eso y por eso pues es que se vuelven el ranking de las mejores para trabajar o que todos quisiéramos estar allá. Entonces, vamos a descanso, ¿cierto? Un ratico. ¿Cómo manejamos el viernes? Igual que en semana, ¿cómo se sienten después de la semana? Descansamos normal, vamos o salimos un poquitico antes, de pronto alguno quiere salir o van a, pues como porque también es importante conocer el viernes cómo lo manejan, como quisieran, pues vamos adelantando. Recuerden que podemos manejar trabajo, digamos, individual. Entonces, también podemos haber visto teoría, hoy hemos dialogado también, de alguna manera también hemos compartido, pero si hay que dejar alguna tarea, algún trabajo, pues lo podemos dejar. Me cuentan ahorita para mañana sábado que alguien de pronto, quien va a participar, es de 8 a 10, pues estar como pendiente. Profe, Sí, cuéntame. ¿qué tal si Sí. los sábados, no sé, es una propuesta, qué tal si los sábados, porque por ejemplo yo como le conté, pues me pierdo unas 2, casi las 3 horas semanales de la clase, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal si los sábados usted hace ese refuercito como un resumen o no sé, algo Claro, así? claro. Está establecido, claro. Tenemos como de 8 a 10. Como un resumen de Profe, lo yo que es una tengo, semana. Sí. profe, pero yo tengo entendido que los sábados son las personas que tienen dudas. Pues si uno no tiene dudas no es necesario. Sí, claro. O sea, está establecido como acompañamiento, como dudas. Entonces, no es una clase, sí, obviamente no es clase. Vamos a reforzar. Por eso he querido construir la presentación con el apoyo pues de ustedes, digamos, de manera continua. Entonces, hemos hablado, mire que qué bueno que incluimos ahorita la ley, hicimos un ejercicio. Bueno, para que cuando nos devolvamos sea lo mismo que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, mañana Natalia, entonces nos conectamos. Mira, yo en esta presentación, en este tema no estuve. Cómo hablar, qué hablaron ahí, qué conversaron, para que sea como más fácil, ¿cierto? Ya cuando sean ejercicios, entonces los que no quieran estar, no, descansen, tranquilos, pero entonces yo voy a estar ahí pendiente, conectado, o por el WhatsApp, o sea, mejor dicho, estoy en disposición para que conversemos y nos desatrasemos. Temas del contenido, de la plataforma, de alguna noticia, de alguna cosa de interés, o que consultemos juntos, o en esas horas, venga, llamemos a tal persona, ya nos cuenta, bueno, la duda que consideran, listo. Los que de pronto esta semana ingresando no han podido, revisamos pues como los temas. Entonces, vamos a descansar siquiera 15 minuticos, ¿cierto? Para que continuemos ahorita. Sí, profe. Listo, entonces, 7:20. Profe, una preguntita. Hola, Breilangel. Profe, las clases aún no se están quedando grabadas en la plataforma. Sí, ya hoy pudimos lograr que yo llegamos al usuario que pueda manejar la plataforma, ¿cierto? Con mi correo. Entonces aquí está grabándose. Y las 2 anteriores, una ya está compartida, la otra ya el profe creo que me la mandó. Entonces en el grupo voy a construir como el espacio para que queden las clases ahí. Entonces sí, ahí están, tenemos las 3 clases ya grabadas. Ah, bueno, sí, profe, profe, gracias. Sí, profe, porque no es tanto que uno mañana no quiera, sino que a veces uno no puede. O no, pues no le da el tiempo ya para conectarse toda la mañana para hacer el repaso. Entonces ya con el presente, con las grabaciones, ya uno también puede repasar. Sí, repasar, tranquilo, no es entendible, es un curso, pues yo he hecho cursos inclusive acabo de terminar una de macros y de Excel, o sea, yo entiendo cómo funciona la dinámica y lo que brinda pues con FENALCO, ustedes la disposición, entonces no, ahí queda grabado, tenemos también la disposición de tener los sábados, el correo, el celular, bueno, estamos como en contacto. Entonces descansemos esto, 7:35,
y conversamos ahorita, ¿listo? Para que no se nos haga tampoco tan largo. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo, profe, Gracias. gracias. Bueno, permiso.